Después de la espectacular victoria de Sean O'Malley ante Chito Vera por el cinturón de peso gallo, el cual vuelve a revalidar con éxito, y después de desafiar post pelea a Ilia Topuria, ¿sería posible una pelea entre los dos jóvenes campeones? De hecho, los dos más jóvenes en estos momentos en UFC. Sí, es posible, pero no son ni mucho menos lo único en discusión para disputar ese cinturón a Ilia Topuria. Si hay alguien al que a Ilia Topuria le gustaría enfrentarse, sería a Conor McGregor. Es la pelea del dinero, pelea que podría hacerse en el Santiago Bernabéu y que podría romper todos los récords económicos y deportivos en las artes marciales mixtas. Pero a Conor McGregor, después de tantas veces que nos ha engañado, ni está ni se le espera. De hecho, hace muy poquito dijo que volvería a pelear el 29 de julio ante Michael Chandler. ¿Alguien le cree? Desde aquí no lo creemos. Alguien que por merecimiento debería de ganarse esa posibilidad es el ex campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, por lo mucho que hizo en la división. Pero después de preguntarle en la rueda de prensa a Ilia Topuria, él respondía con otra pregunta. ¿Hay alguien a quien le interese ver esta pelea? Y la verdad es que, viendo las alternativas, probablemente no sea la que más interés provoca. Movsar Evloev indiscutiblemente es una de esas peleas que sí tiene sentido. Invicto 18-0 y viene de ganarle a Arnold Allen, además de que no para de repetir que quiere enfrentarse por el cinturón ante Ilia Topuria, pelea que por cierto fue programada en el año 2021 en UFC 270, en aquella cartelera que protagonizaron Francis Ngannou y Ciryl Gane, pero debido al COVID del ruso no se pudo hacer. ¿Sería ahora el momento? Max Holloway sería una posibilidad, ya que se encuentra en el puesto número 2 del ranking de peso pluma, pero tiene que pelear en UFC 300 por el cinturón BMF ante Justin Gaethje, con lo que de momento no es una pelea que a corto y medio plazo parezca que se pueda hacer. Sean O'Malley Sugar es el actual campeón de peso gallo, pero ya Ilia Topuria le ha dicho que el primero y el que se la merece por ser el contendiente número 1 es Merab Dvalishvili. Lo ha dicho Topuria y también lo reconoce Sean O'Malley, con lo cual muy probablemente esta podría ser una de las posibilidades si es que UFC así lo quiere. Existe también una posibilidad con Brian Ortega si todo falla, porque Merab se enfrenta a Sean O'Malley, porque Volkanovski probablemente tampoco sea la pelea que más vendiera. ¿Por qué no Brian Ortega? Viene de ganarle a Yair Rodríguez, el cual ni siquiera he mencionado porque después de perder, evidentemente no va a ser el próximo rival de Ilia Topuria. Pero en cualquier caso, las que más venden, número 1, Conor McGregor, va a depender de él, pero ni está ni se le espera. Volkanovski podría ser en la revancha, se la merece, por supuesto, el ex campeón de peso pluma, pero después de las dichas, las dos más importantes y con más sentido serían Movsar Evloev, luchador invicto y que ya viene con ese beef anterior con Ilia Topuria, la cual creo que podría ser una pelea interesante. Y por otra parte, Sean O'Malley, siempre y cuando UFC no respetara el turno que le corresponde al georgiano Merab Dvalishvili. Si por alguna cuestión de lesiones o por alguna otra razón UFC acabara decidiendo, esta pelea sería verdaderamente importante. Con lo cual, para mí, las posibilidades más cercanas serán O'Malley, Evloev y Volkanovski en orden lógico. Puñetazos cordiales, amigos peleones. Se os quiere.